Entonces vamos a ver cambios de variables y EDO que se reducen a casos conocidos. Entonces, supongamos que queremos transformar la ecuación diferencial y prima igual a f de x con la sustitución o cambio variable y igual a phi de x, z, donde z se considera una función de la variable x. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que supongamos que el i es una función que depende de x y de z, donde z en realidad depende de x. Entonces, si yo voy a calcular su derivada, ¿cierto? El di a de x, en realidad va a ser igual a la derivada parcial de phi con respecto a x, más la derivada parcial de phi con respecto a z, pero por la derivada de z con respecto a x. ¿Cierto? O sea, lo que nosotros tenemos, tengo mi función i, que va a ser mi función phi. Phi depende de dos variables, x y z, pero z depende de x. Entonces, si yo voy a derivar el x, el i con respecto a x, debo derivar esa rama y debo derivar esta rama. Entonces, una derivada parcial, ¿cierto? Porque phi depende de 2. Entonces, me queda de phi a de x, pero con respecto a la primera variable, así que me queda con respecto a x solamente. Y cuando yo quiero derivar con respecto a la segunda variable, que la segunda variable también depende de x, va a ser de phi a de x por la derivada de z con respecto a x, que en este caso es el z' porque no, z depende solo de una variable. Entonces no es derivada parcial. Entonces, por eso el i' se puede escribir así. ¿Se entiende? El phi depende de dos variables, pero estas dos variables en realidad dependen las dos de x. Las dos dependen de x. Entonces, cuando yo voy a derivar el i con respecto a x, debo derivar a ambos lados. Entonces me queda de phi a de x más de phi a de z. Pero aquí la primera me queda de phi a de x solamente porque uno puede hacer regla de la cadena y la derivada de x con respecto a x sería 1. Así que en realidad estaría multiplicando por 1. Y la derivada de z con respecto a x sería z' y por eso aparece el z' acá. Al sustituir en la ecuación, o sea, nosotros encontramos un i de esta forma y lo voy a reemplazar acá. Esa es la idea. Si lo sustituyo, entonces me queda, este lado es i', ¿cierto? Todo esto es i', y este otro lado es la función f que tenemos, ¿cierto? Pero ahora es x, y todo esto de aquí dijimos que era i. Entonces me queda una función con derivadas, ¿cierto? Con respecto a x y z. Y acá me queda una función x y la función phi. Entonces, al despejar mi función fz, o sea, z', fíjense que todo esto yo lo voy a reemplazar en función de z', entonces me va a quedar z' por de phi a de z va a ser igual a f de x, phi, voy a escribir f, phi nomás, menos de phi
a de x. Y por lo tanto z' va a ser igual a 1 partido por de phi a de x, de z, perdón, de f de x phi menos de phi a de x. Aquí es una cosa rara, no sé qué, pero fíjense que esta función de aquí depende de x y de z, ¿cierto? La derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a z, pero depende de x, z también. Así que la vamos a llamar otra función f, z. Y eso dice acá, pues, al despejar z' me queda z' por igual a una función f que depende de x, z nuevamente, pero va a ser más o menos así. Bueno, si podemos determinar una solución z de esta ecuación, entonces una solución de la EDO será la que estamos considerando al principio. Si podemos encontrar soluciones a esta ecuación nueva, ¿cierto? Entonces voy a decir de que si puedo encontrar soluciones, por lo tanto puedo encontrar soluciones para el i. Ahora el problema es saber cuándo y cómo, porque fíjense que en realidad esta función f se puede complicar bastante. O puede ser más simple conociendo las derivadas parciales. Eso puede ser más complicado o más fácil. Entonces, uno no sabe si en realidad es o no. Lo único que hace con este cambio de variable es transformar. ¿Qué hicimos acá? Transformamos mi ecuación. Vamos a borrar aquí la flechita. Transformamos la ecuación y' igual a f de x, y, una función que depende de y. Hicimos un cambio variable y encontramos otra ecuación, ¿ya? Donde quizás de esa forma podemos encontrar más fácilmente la solución de esta ecuación diferencial. Y lo que pasa si encuentro solución a esta ecuación diferencial, entonces la solución sería la solución dada, igual a phi de x, z. Ya, este es el procedimiento, pero no me dicen si es bueno o no. Más o menos esa es la idea. Vamos a tratar de despejar de cierta forma una variable para poder encontrar la ecuación diferencial que quiero. Entonces, EDOs que se reducen a variables separables. Acuérdense las de variables separables que eran los primeros casos que vimos. Ya, entonces pueden haber ecuaciones diferenciales que a simple vista no son de variables separables, pero sí se pueden reducir, que son como el caso 1, 2 y 3 que están acá. Por ejemplo, la ecuación es del tipo y' igual a g evaluado en ax más bi más c. Fíjense que aquí de inmediato, si uno lo ve, no es de variables separables, que si aquí hay un g y un paréntesis, quiere decir que esta es una composición de g con una función lineal. Voy a poner L de xy. Donde L de xy, ¿cierto? Es la función ax más bi más c. Ya, entonces, obviamente, no sé si lo ven claro, pero yo no puedo separar y', no puedo separar variables aquí porque hay una composición. G puede depender solo de una variable o de las dos, pero aquí hay una composición de funciones, así que no hay cómo separar el x de la y. Entonces, al principio no podríamos hacer variables separables, ¿no? Podríamos calcular la solución de esa ecuación diferencial. Ahora lo vamos a ver cómo se hace, pero a simple vista y hasta lo que sabemos no se podría hacer. Las que dicen que se pueden reducir a variables separables también van a ser del tipo 2, que son de la forma y' igual a g de y partido por x. Entonces fíjense que de nuevo aquí hay una composición de funciones, g, y esta función no es un por, sino una composición g. Esto es y' igual a g compuesto con, vamos a poner, a ver qué letra ponemos, f. F de x, y, ¿ya? Esa. Y donde f de x, y es la función y partido por x.
Entonces, de nuevo, tengo una composición de funciones, así que de inmediato no vamos a hacer variables separadas. Y las otras que podemos ver son las ecuaciones homogéneas, que esas son las que vimos anteriormente. Que las ecuaciones homogéneas son de la forma y' más p de x por y igual 0. Y fíjense que esta es fácil, más o menos fácil de ver que es de variable separable, porque de esta me dice que y' es igual a menos p de x por y aquí hay una multiplicación, así que yo voy a hacer y' partido por y es igual a menos p de x, ¿cierto? Y entonces aquí que tengo todo dependiendo de y, aquí tengo todo dependiendo de x, y por lo tanto puedo hacer el procedimiento de variables separables. Entonces, sí, aquí es fácil de ver que es de variables separables y ya la habíamos visto. Y otro tipo de ecuaciones que se pueden reducir a variables separables son de la forma y' igual a f de ax más bi más c partido por x más fi más g. Fíjense que es como parecido a la primera, ¿cierto? Y va a haber una composición, aquí hay una composición también, pero adentro no es una función lineal, sino que es una función racional, una división de dos polinomios, sino una función racional. Todas estas son del tipo que podemos reducir variables separables. Ahora la pregunta es ¿cómo? Bueno, ahí tenemos que seguir con las diapositivas. Veamos el primer caso. Veamos el primer caso. Y' igual a g de ax más bi más c. Ya donde x pertenece a un cierto intervalo y a, b, c van a ser valores reales. Entonces, este tipo de ecuaciones se reduce a un EDO de variables separables haciendo este cambio de variable. Vamos a llamar z igual a x más bi más z, o sea, más c, es decir, lo que está aquí adentro. Entonces voy a reducir algo que tiene dos variables a algo que tiene solo una variable, z. ¿Ya? Tenemos que pensar de que el y depende de x. ¿Ya? Entonces, si y depende de x, en estricto rigor, z depende de x e y, pero y depende de x, así que en realidad z depende de x solamente. Ya depende solo de x. Por lo tanto, si yo calculo su derivada, voy a derivar con respecto a x, me queda z'. La derivada de ax es a más, y la derivada de y es b por y'. La derivada de c es constante. Así que z' es igual a más bi'. ¿Ya? Si uno lo quiere transformar con respecto a la ecuación, fíjense que si yo hago el cambio variable aquí, va a ser que y' es igual a g y esto de adentro es todo z. Así que me queda y' igual a g de z. Entonces, si voy a reemplazar aquí, me va a quedar z' es igual a más b, y' es gz, así que me queda g de z. ¿Qué es lo que está aquí exactamente? Es solo reemplazar el y' en la ecuación diferencial. Ya, hacemos ese cambio variable y entonces ahí podemos hacer el de tipo EDO de variable separable y por lo tanto podemos encontrar la solución. Espérenme un poco. Quiero hacer un ejemplo a ver si podemos, si entendemos la idea. Son de segundo.
Bueno, no importa. Vamos a inventar uno. Ya, a ver. Por ejemplo, en el caso de que y', estos cuadritos están muy grandes. Ya. Supongamos que y' sea igual a, no, 3x más 5y menos 2 al cuadrado. Esa ecuación diferencial. Fíjense que esta ecuación diferencial no es de variables separables porque tengo ese cuadrado ahí, ¿cierto? Y bueno, y tengo una suma que no voy a poder separar el x y el y. Por lo tanto, pero fíjense que esta es del tipo que está acá. Entonces vamos a hacer z igual a 3x más 5y menos 2, ¿cierto? Y ahora voy a derivar el z con respecto a x. Entonces me queda 3 más 5 por y'. Menos 2, la deriva con respecto a x es constante, así que es 0. Entonces, la ecuación, fíjense que aquí, si yo lo escribo como haciendo el reemplazo, me queda que y' es igual a z cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo ahora voy a reemplazar en esta ecuación, me queda z' es igual a 3 más 5, pero y' es z cuadrado, así que me queda z cuadrado. Y esto de aquí, entonces me va a quedar dz a dx es igual a 3 más 5 z cuadrado. Vamos a hacer separación de variables, así que vamos a pasar todo esto dividiendo para allá y el de x lo pasamos para allá. Entonces me queda dz dividido en 3 más 5 z cuadrado es igual a dx. Bueno, mis números no fueron muy bonitos, así que no me va a salir una integral muy bonita. Como inventé el ejercicio. Ahora, ¿cuánto vale esta integral? A ver, ¿alguien sabe cuánto vale esa integral? Tiene que ser como arco tangente de algo. Yo tenía pensado lo mismo, profe. Como está ese cuadrado y el más. Claro, sí. Lo que me falta son los factores, es el 3 y el 5. No me acuerdo si es 5 tercios o 3 quintos. Profe. ¿Sí? Y en el caso que, por ejemplo, este 5z cuadrado, en vez de colocarle el 5 se le coloca el 1, ¿influiría mucho o no? Porque ahí nos quedaría un algo tangente más bonito, por decirlo así. Claro. Sí, pues, sí, bueno, estamos inventando el ejercicio, así que podríamos cambiarle un poquito, por ejemplo. eh, pero eso es como de fórmula en sí. Si fuera un 1 ahí, por ejemplo, habría un 1 ahí y no molestaría tanto. Pero no, a ver. Aquí ya busqué una aplicación que integra. Entonces me queda que esto es arco tangente de 5x partido por la raíz de 15. Y esto es 1 partido por la raíz de 15. Ya esa es la integral.
y la integral de x es x más c. Entonces, tengo que despejar, este no es x, es z. Aquí, para calcularlo, me cambié la variable, ahí. Entonces tengo que despejar el valor de z aquí, entonces sería 5z raíz de 15 es igual a la raíz de, no, perdón, esto es tangente de raíz de 15 x más c. Claro, ¿cierto? Y entonces z es igual a la raíz de 15 quintos por tangente de la raíz de 15 x más c. Bueno, z es esto, ¿cierto? Pero tenemos que cambiarle a las variables originales. La variable original era 3x más 5y menos 2. Entonces esto es 3x más 5y menos 2. Entonces ese es el resultado. Podríamos seguir despejando o escribirlo así, no hay problema. 3x más 5y menos 2 es igual a la raíz de 15, 5 por tangente y la raíz de 15 x más c. Ese es el resultado. Salió más o menos feo porque como hicimos el ejercicio inventado, ¿cierto? Los numeritos no quedaron bonitos, pero la idea es los pasos a seguir. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a volver al ejercicio. Me dan este ejercicio, que fíjense que es de la forma del caso. Es una función evaluada en una aplicación lineal, ax más bi más c. Es decir, una función que va a ser el cuadrado y adentro es 3x más 5y menos 2. Entonces, lo que me dice el método es que tenemos que hacer un cambio de variable, y tomar lo que está aquí adentro. Eso va a ser z. Z exactamente lo que está dentro del cuadrado. Calculo su derivada y reemplazo. Fíjense que si yo pongo z igual a eso, entonces mi ecuación diferencial es y' igual a z cuadrado. Entonces, reemplazándolo el valor de y' en z cuadrado, la ecuación diferencial se transforma en esto y eso ya lo conozco, una ecuación lineal. Podríamos haberlo resuelto así o podríamos usar el factor integrante y resolverlo en forma de una ecuación lineal. ¿Ya? Debería salir lo mismo. Si no sale lo mismo, quiere decir que esos resultados son equivalentes igual. Si no, no hay otro resultado. Bueno, y esto es resolver la ecuación lineal, que ya deberíamos saber, ¿cierto? Entonces de z de x y me queda a este lado. ¿Qué hago con la separación de variables? Paso todo lo que tiene z a un lado, ¿cierto? Y todo lo que tiene x al otro lado. Aquí hay solo z, así que por eso al otro lado me queda solo el de x. Bueno, y calculo esta integral, que esa era media fea, ¿cierto? Ahí nos ayudamos del internet y calculamos esa integral, que tampoco no es tan difícil, pero los factores eran los que uno no sabía bien cómo era. Esta es de tipo arcotangente. Entonces, uno partimos la raíz de 15 y para arcotangente 5z partimos la raíz de 15. Y al otro lado la integral va a ser x más todas nuestras constantes se factorizan, nos absorben por una sola, c. Y luego la idea es tratar de despejar z para así revolver a la variable original y encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Esa es la idea del... ¿Sí? Y en el caso que, por ejemplo, la ecuación diferencial, como en el ejemplo que usted dio, antes del paréntesis hubiera un número, ¿afecta o no? Antes del paréntesis. Allá Sí, arriba. sí, afecta. Bueno, podríamos poner, por ejemplo, si hubiera habido un 3 aquí, ¿cierto? Bueno, queda aquí un 3. Claro. Y entonces acá me va a quedar un 3 por 5. Sí, afectaría en ese sentido. Pero como una multiplicación de números no cambiaría mucho
el modelo de ecuación diferencial. Gracias, profe. Ya. Nicolás dice en el chat. ¿Tiene alguna duda? ¿O fue hace mucho rato? Y yo no lo vi. Ya no me dice nada. Bueno. Ah, ok. Ya. Sí, hay que... Está bien. Bueno, ese es el primer tipo. El segundo tipo de ecuación es este de aquí. Si yo tengo y' igual a g, evaluado en y partido por x, entonces, en realidad, este tipo de ecuaciones se va a reducir a una ecuación de variables separables, haciendo el cambio de variable z igual a y partido por x. Entonces, si z es igual a y partido por x, su derivada se va a reducir a esto de aquí. Y por lo tanto, la función o la ecuación diferencial nueva es así. Fíjense que antes, ¿cuál es la diferencia? Aunque uno podría decir, esta está como más difícil que la anterior, no es verdad. Porque esta función g, no sé cómo es, pero aquí hay una composición. Así que no hay forma de poder hacer separación de variables. Al hacer este cambio, la ecuación diferencial que me queda es una ecuación así, donde fíjense que arriba, aunque hay una función, todo depende de z. Y abajo todo depende de x. Por lo tanto, yo puedo hacer la separación de variables como es conocida y podemos encontrar el resultado. ¿Ya? Fíjense que si yo hago z igual a y partido por x, tenemos que acordarnos que estos cuadritos gigantes no me gustan. Ya. Tenemos que acordarnos que el y depende de x. Así que en realidad z depende solo de x porque el y depende de x. Entonces por eso es z' y no es derivada parcial. Es z'. Y cuando yo derivo esta división, ¿cierto? Al derivar z' va a ser el denominador al cuadrado por la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo que sería 1. Entonces me queda así. Ahora, ¿cómo llego de aquí hasta acá? Bueno, me doy cuenta de que si yo, ¿qué hago aquí? Ah, fíjense. Esto es y', voy a dividir por x, es partido por x menos y partido por x cuadrado, ¿cierto? Si pongo el denominador x, me va a quedar y' menos y partido por x. Pasé el x arriba. Y fíjense que este es el denominador y es el denominador, así que me queda x cuadrado en este lado, pero a este lado me queda x. ¿Por qué lo escribo así? Porque acuérdense que esto de aquí es exactamente z. Así que me conviene escribirlo así. Entonces por eso el z' me va a quedar escrito de esa forma. Por lo tanto, fíjense que me va a quedar este no es f, este es g. Por eso decía, ¿dónde sale la f? Este es g. Entonces z' es g evaluado, pues claro, porque tengo que y' es igual a g y y partido por x es z. Entonces me queda de esa forma. Entonces lo reemplazo y me queda g de z menos z partido por x. Que obviamente esta es una ecuación de variables separables, ¿cierto? Dijimos que arriba depende solo de z y abajo solo depende de x.
Dígame. Profe, en el caso que donde sale el y' x menos y dividido en x cuadrado y pasó a ser y' menos z partido en x, yo no puedo sacar el valor de z despejando, o sea, el valor de y despejando esa variable o no. Por ejemplo, me quedaría y igual a zx y la reemplazo ahí. Sí, también, pero como hacemos el cambio de variable, la idea es escribir todo en la variable Ah, ya. nueva. Perfecto. Claro, Para no sí, evitar confusión, ¿o no? A futuro. claro, sí, exactamente. Mm, Ya, veamos un ejemplo. Aquí encontré uno. Eh, x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy por dy de x. Esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la idea es tratar de escribirlo, ¿cierto? Como la ecuación diferencial que está para la sustitución. Así que tenemos que despejar el dy de x de alguna forma. El dy de x va a ser igual a, voy a pasar eso para allá, me queda x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Menos partido por 2xy. Ahí, ¿cierto? Al despejar el dy de x, paso eso para allá y divido el 2xy y me queda x cuadrado menos y cuadrado partido por 2xy. Entonces, esto es dy a dx. Fíjense que si yo simplifico, voy a tratar de simplificar esto, me queda ya sé lo que vamos a hacer. Mejor, miren. Voy a multiplicar por 1 partido por x cuadrado y 1 partido por x cuadrado. Arriba y abajo. Entonces, me va a quedar x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado. Todo esto partido por 2xy partido por x cuadrado. Aquí no estoy haciendo nada porque estoy multiplicando por 1. Pero este 1 es súper conveniente porque aquí me va a quedar 1 menos y partido por x al cuadrado. Y abajo me queda 2 y partido por x. Y entonces aquí me queda la forma que yo quiero. Entonces vamos a llamar z igual a y partido por x. Entonces, fíjense que lo podemos llamar así o lo podemos llamar como le decía su compañero, que por un lado es bueno escribirlo así porque es más fácil calcular la derivada. ¿Ya? Pero hay que acordarse que tenemos que despejar la variable z. En realidad lo que queremos es esto. ¿Ya? Pero esto es más fácil de derivar. ¿Cierto? Es una multiplicación. Bueno, si yo lo escribo así, la derivada va a ser y' igual a z'x más z por la derivada de x, que es 1. Entonces me queda que y' es igual a eso. Y entonces lo reemplazo en la ecuación. El y' es z'x más z, que es igual a 1 menos z cuadrado partido por 2z. Y por lo tanto, esto es z'x es igual a 1 menos z cuadrado partido por 2z menos z. ¿Cierto? Y bueno, vamos a sumar. Me queda 1 menos z cuadrado menos 2z cuadrado partido por 2z. Entonces z' es igual a 1 partido por x por 1 menos 3z cuadrado partido por 2z.
Entonces aquí yo tengo separación de variables, ¿cierto? Esto es, voy a borrar aquí el prima, y esto es dz a dx. Entonces, me queda 2z partido por 1 menos 3 z cuadrado de z es igual a 1 partido por z, perdón, dx por dx. Bueno, no quiero seguir para abajo porque si no va a ser mucha cosa. Así que vamos a escribir acá arriba. Aquí arriba. Y entonces teníamos esa es la ecuación. Esa es la ecuación, ¿cierto? ¿Y cuál es la integral de esto? Por un lado, la integral de 2x, podemos hacer un cambio de variable, miren. U igual a 1 menos 3z cuadrado, ¿cierto? Y el de u es igual a 2 por 3 son 6z, este no es x, sino que es z, 6x de z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2, así que esto es menos 1/3 de u, es igual a 2z de z. Entonces, bien mi rayita. Ahí. Entonces tenemos que esta integral, la integral de 2z partido por 1 menos 3z cuadrado de z es igual a esta de aquí, es menos 1/3 de u partido por u. Esa es la integral. Uy, qué fea la integral. Qué fea la integral. Ya, está un poquito mejor. Y entonces, esto es menos 1/3. Y la integral de u es logaritmo natural de u. Y logaritmo natural de u es 1 menos 3z cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso por un lado es integral. Y por otro lado, la integral de 1 partido por x es logaritmo natural de x más la famosa c, ¿cierto? Pero la vamos a llamar logaritmo natural de c para que sea acorde a todo. Entonces, esto es logaritmo natural de 1 menos 3x cuadrado elevado a 1/3 es igual al logaritmo natural de cx. Le aplicamos exponencial, ¿cierto? Se me dan los logaritmos y me queda que 1 menos 3z cuadrado 1/3 es igual a cx. Bueno, aquí le pasa el valor absoluto a paréntesis, ya hay que restringir el caso para que esto siempre sea positivo. Y entonces 1 menos 3z cuadrado es igual a c por x al cubo. Acuérdense que el c puede estar elevado a 3, va a ser constante igual, así que me queda c. Y entonces me queda 1 menos cx cubo es igual a 3z cuadrado. Y por lo tanto, esto es 1 menos cx al cubo tercios más y menos la raíz de z. Ese es z. ¿Ya? ¿Pero qué cosa era z? Z era y partido por x. Entonces, esto es más y menos la raíz de 1 menos c x al cubo tercios de y partido por x. Y ahí está el resultado final de la ecuación diferencial. Vamos a achicarlo un poquito a ver si se ve. Ahí está.
Este es un Z. Profe, ¿Sí? en el caso que, por ejemplo, cuando me quede ese menos un tercio por logaritmo natural de 1 menos 3z cuadrado, si yo aplico la propiedad del logaritmo, todo eso me pasaría elevado, ¿no? Incluyendo el signo negativo. Ah, sí, verdad, se me olvidó el signo. Tiene mucha razón. Ya, gracias, profe. Entonces aquí me queda, sí, me queda negativo. Y aquí me queda menos 3. Claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Fíjense que este lado es resolver la ecuación en la EDO de variables separables, que es lo que vimos la semana pasada, hicimos ejercicio. Lo nuevo es que tenemos una ecuación que en un comienzo no es de variables separables y hacemos un cambio de variable y podemos encontrar una ecuación conocida para poder resolverla. Esa es la idea. ¿Ya? Y este es el método. Si la ecuación es de este tipo, entonces tenemos que hacer este cambio de variable. Z igual a I partido por X. Fíjense que en este caso no es de inmediato verlo, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que tiene X e Y, ¿cierto? De las mismas potencias. Por lo tanto, puedo dividir por uno, o multiplicar por uno conveniente, o dividir todo. Yo pensaba al principio de dividir todo, me va a quedar X partido por Y menos Y partido por X. Así que me va a quedar más o menos lo mismo que me quedó antes. Y entonces ahí lo podría factorizar y encontrar el valor. Otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones homogéneas, que en este caso las vamos a revisar y estudiar de esta forma. Una ecuación homogénea, vamos a ver la definición en primer lugar. Una ecuación homogénea es una ecuación diferencial ordinaria de esta forma, y' igual a f de x, y. Fíjense que esta es la forma más general, así que no estoy diciendo otra cosa. Pero aquí el f, o sea, una ecuación se va a llamar homogénea, una EDO, siempre y cuando f sea una función homogénea. En este caso de grado 0. ¿Ya? Entonces, la propiedad que tiene esta ecuación diferencial es que la función f es una función homogénea. ¿Qué quiere decir que es una función homogénea? Quiere decir de que la función f está evaluada en x, y, ¿cierto? Y va a ser igual, quiero que sea igual a f de tx más ti. A ver. Una función, en realidad, esto está como quiero de grado 0, f es homogénea de grado n, si solamente si lo siguiente, f de tx ti es igual a t a la n de f de x, y. Esta es la definición de ser homogénea de grado n. En el caso particular de que si n vale 0, ¿cierto? En el caso particular de que n vale 0, ¿cierto? Aquí me queda t elevado a 0, así que se me va. Y por lo tanto me queda esta de aquí. Decir que es homogénea de grado 0 es decir que se cumple esta igualdad. Que f de t a la x, f de t i es igual a f de x, y. Bueno, pero fíjense, dice, notar que si f está evaluado en x e y, en realidad lo puedo escribir, puedo multiplicar x al y arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Lo que voy a hacer es que el x lo puedo pensar como un factor,
¿cierto? Por la propiedad que tengo de que es una función homogénea. Tengo un valor que se repite a ambos lados, entonces puede salir y sale y desaparece. Eso es lo que dice acá. Entonces, fíjense, si en vez de x tengo un t, t, y, x, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que por la propiedad de ser homogénea, esto es f de 1, y partido por x. Ya que es exactamente lo que está aquí. Es todo por ser homogénea. Entonces, fíjense que ahora tengo una función f que en la primera coordenada no tiene ninguna variable, es 1, y en la segunda es una función que depende de y de x de esta forma. Entonces, en realidad, esto es una función que depende de y de x así. Y bueno, esto es el caso anterior. Así que lo resolvemos como antes. ¿Ya? Es decir, la ecuación homogénea, las ecuaciones homogéneas que son así, son en realidad así y podemos resolverla como en el caso anterior. Así que en este caso no hay nada nuevo. Ah, mira, aquí está mi ejercicio. Uy, el mismo. Yo que lo había andado buscando. Aquí tengo esta ecuación, ¿cierto? Pero no lo vamos a ver porque lo hicimos. Es el mismo, ¿no? A ver. Al anterior Y no es el cuadrado mismo. menos y. Es Y parecido, cuadrado creo, menos pero no. menos 2x. Ah, hay un más. Fíjense que aquí hay un menos. Y aquí hay un más. Ah, y aquí hay un 2. Así que no son el mismo. Ah, ya. Veámoslo. Entonces tengo que x cuadrado menos 2y cuadrado de x más x por y de x. Entonces, transformar esta ecuación a la que yo quiero, ¿cierto? Es pasar todo esto hacia el otro lado. Me queda x y de y es igual a menos x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿cierto? Por dx. Ahora voy a pasar el dx acá, dx. Voy a borrar el dx. Y hagamos esto también. Y vamos a borrar el xy a este lado. Y lo voy a dejar aquí abajo, xy. Entonces, tengo esta ecuación, ¿cierto? Y esta ecuación, ¿cómo la escribo para que sea de forma y partido por x? Podemos hacer lo mismo que hicimos recién, y es multiplicar por 1 partido por x cuadrado. Partido por x cuadrado, partido por 1 partido por x cuadrado. Entonces, de y a de x es igual a menos 1 menos 2 y menos x al cuadrado. Partido por, se me va un x, se me queda y partido por x. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces hacemos el cambio de variable, z igual a i z, y el de z de x siempre va a ser, la derivada de esto es esto de aquí, bueno, ¿cuál es la derivada del z? A ver, z prima dijimos que era x cuadrado por y prima por x menos y solo. O si quiere, z prima es igual a y prima partido por x menos y partido por x cuadrado.
Ya, y entonces, que no veo que sea igual. A ver. Una cosa, pues. Ya, bueno, no sé si eso está bien. Vamos a hacerlo nosotros. Entonces, z es esto de aquí, ¿cierto? Entonces me va a quedar que z' es igual a 1 partido por x. Z' es esto de aquí. Bueno, si lo escribo así, con respecto a z me queda y' es igual a menos 1 menos 2z cuadrado partido por z. Entonces me queda por y' que es, voy a poner menos aquí, 1 menos 2z cuadrado partido por z, menos el i, el i es, a esto de aquí lo puedo escribir como z' es igual a 1 partido por x, por y' menos y partido por z partido por x. Ya, entonces, esto es 1 partido por x, y el z es z. Ahí. ¿Cierto? Entonces, esto me queda 1 partido por x, menos 1 partido por x, factor de 1 menos 2z cuadrado partido por z, más z. Y esto es menos 1 partido por x, por 1 menos 2z cuadrado, más z cuadrado partido por z. Entonces, z' es igual a menos 1 partido por x, por 1 menos z cuadrado partido por z. Y esa es la ecuación. Creo que salió la misma, ¿ves? Pero este paso no sé qué, no lo veo claro. Ya. Entonces, tengo esta ecuación y tengo que resolverla. Y fíjense que es de separación de variables, ¿cierto? La separación de variables va a ser, mis cuadritos. Ya, la separación de variables va a ser, los x están acá y los z al otro lado. Me queda z partido por 1 menos z cuadrado de z es igual a menos 1 partido por x por dx. Fíjense que si yo le coloco aquí un menos 2, ¿cierto? Entonces me queda justo la derivada. Entonces voy a poner menos un medio. Entonces esto me queda menos un medio, logaritmo natural de 1 menos z cuadrado es igual a menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de c. Entonces esto es logaritmo natural de 1 menos z cuadrado elevado a menos un medio, y esto es igual al logaritmo natural de c partido por x. Entonces esto es 1 menos z cuadrado elevado a menos un medio es igual a c partido por x. Bueno, y z es y partido por x. Entonces esto es 1 menos y al cuadrado partido por x cuadrado elevado a menos un medio es igual a c partido por x. Entonces podemos desarrollar un poquito más. Va a ser x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado elevado a menos un medio es igual a c partido por x. Es decir, esto es x cuadrado partido por x cuadrado menos y cuadrado elevado a un medio es igual a c partido por x. O x cuadrado partido por x cuadrado menos y cuadrado es igual a c partido por x cuadrado.
Bueno, ahí ya se ve un poquito más mejor. Pero bueno, podemos seguir. Me queda x cuadrado, x a la cuarta es igual a c por x cuadrado menos y cuadrado. Y esto es x a la cuarta más cx al cuadrado, bueno, menos es igual a y cuadrado. Ahí queda mejor. Ya es el resultado. Si no me equivoqué en alguna cosa, creo que no. Entonces tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Y hago separación de variable, que es el paso que ya debemos conocer. Bueno, aquí ya tengo que... Ah, pero no me aparece un 2. ¿Por qué no me aparece un 2? Ah, porque el 2. A mí no me salió un 2. No, aquí lo multiplico por 2. Bueno. Y entonces ese es el resultado. Ya bueno, se nos pasó la hora, así que esto lo vamos a ver mañana, que es las ecuaciones de este tipo, que fíjense que es de la forma de la primera, que es como lineal, ¿cierto? Y una función lineal, pero hay una división entre medio. Así que aquí se hacen dos casos para analizar cómo son este tipo de funciones. Igual nosotros analizamos ¿cierto? Cómo transformar esa ecuación a una ecuación de variables separables, como en los casos anteriores. ¿Dudas, consultas? Profe, una consulta más acerca del ramo que de lo que vimos hoy día. Dígame. En cuanto a la materia, profe, es la misma que se pasa en ejecución. Que lo que pasa es que yo di en ejecución ya di el ramo, pero era ¿Ya? métodos numéricos y ecuaciones diferenciales. Ah, ya. No, no es lo mismo. Es casi lo mismo. Ah, ya, Pero creo que hay algo que no... ¿Qué viste tú en ejecución? que hasta el momento todo lo que hemos pasado lo vimos. Sí, pues, pero Vimos, después seguramente llegamos viste... ¿Ya? a sistema de ecuaciones, llegamos. ¿Ya? Y hasta ahí llegamos porque fue justo cuando fue el estallido social. Ah, ya. Sistema de ecuaciones nos vemos acá. Ah, ya. Ahí está la Vemos diferencia. ecuaciones de primer orden, ecuaciones de segundo orden, pero solo una ecuación. Todos los métodos de Laplace en serie potencia y después se pasa a EDP. Ah, ahí está la diferencia entonces. Sí, sí, No no será, es, profe. no es lo mismo mismo. Al principio debe ser igual, pero después Sí, se sí, cambia era un lo poquito. mismo. Sí, Ya, profe. Será para ir estudiando. ya. ¿Alguna otra duda?